¿Qué tiene que ver la CIA, el PRI, Maru Campos y el narcotráfico con México? Agárrate, puerca, porque te vas a miar. Esta es una breve historia de las intervenciones de las agencias estadounidenses en México con fuentes. Empezamos en 1952 cuando la CIA establece una oficina formal en la Ciudad de México. De acuerdo con archivos desclasificados de la NSA, empieza con el reclutamiento de agentes dentro del gobierno mexicano. En 1953, gracias al poder político que estaba amasando la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, el gobierno estadounidense, a través de esta oficina nueva de la CIA, se puso en contacto con miembros de la Federación. Estos agentes les dijeron a estos luchadores sociales de izquierda que ellos tenían contacto también con el gobierno mexicano y que si abandonaban toda la lucha revolucionaria que estaban haciendo, tendrían grandes puestos en el gobierno de México. Lamentablemente, esto derivó en que Marcelino García Barragán, quien es abuelito de Omar García Harfuch, volteara bandera. Dejó las filas de la Federación y pasó a ser un agente de la DFS. Después se volvió secretario de la Defensa Nacional. Saltando a 1960, la CIA empieza con el programa Lee Envoy, que principalmente se dedicaba a espionar a la embajada cubana y a la embajada soviética en México. Obviamente este programa tenía muchos agentes encubiertos y uno de ellos era Adolfo López Mateos, sí, el mismísimo presidente de México. De acuerdo con archivos desclasificados de la NSA y de la misma CIA, de hecho tenía un nombre clave y era Lee Envoy II. Esto derivó en una entrevista que se llevó a cabo entre Adolfo López Mateos y el jefe de la CIA de ese entonces, Allen Dulles, el 14 de enero de 1961. De huevos, este director de la CIA le pidió al presidente de México ayuda para derrocar a Fidel Castro. Adolfín se negó, pero también dijo que podían hacer muchas cosas debajo del agua. En 1963, bajo otro programa de la CIA que ahora se llamaba LITEMPO, reclutaron a Gustavo Díaz Ordaz. Su nombre clave era LITEMPO 8 y aparece en muchos documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos. Como un pequeño paréntesis, Miguel Alemán Valdés también había formado parte de este programa de espionaje. Para no perder la costumbre, Luis Echeverría también formó parte de este programa bajo el nombre LITEMPO 8 y de hecho el FBI lo clasifica como uno de los principales informantes en México. Otro agente de la CIA en este mismo programa fue Fernando Gutiérrez Barrios bajo el nombre LITEMPO 4. Este señor fue director de la Dirección Federal de Seguridad en 1968 y fue secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari. Pinche currículum cool. De acuerdo con la recomendación por violaciones graves 98-BG/2023 de la CNDH, este señor detuvo a Fidel Castro y a revolucionarios cubanos cuando pasaron por México. Cierre de paréntesis. En 1965, la CIA dio la orden de infiltrar a las universidades públicas, particularmente por el movimiento estudiantil que ya se estaba gestando. Les interesaba seguir el sentimiento antiestadounidense. 2 meses antes de la masacre de Tlatelolco en 1968, hubo una comunicación entre agentes de Estados Unidos donde se informaba que Luis Echeverría, quien ese entonces no era presidente pero era secretario de Gobernación, tenía control del movimiento estudiantil, que trabajaba en silencio para fomentar manifestaciones, que promovía la disidencia y que entonces, resultado de todo esto, cuando las manifestaciones se volvieran implacables, podría confiar en el uso de la fuerza. Esto implicaría que los estallidos sociales del 68 fueron avivados por el mismo Estado para después justificar la represión. Obviamente la represión del 2 de octubre de 1968. Después, en 1972, Luis Echeverría tendría una reunión a puerta cerrada con Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos de entonces. Ya sabes, el pendejo que inventó la guerra contra las drogas y quien tuvo que dimitir por un escándalo de corrupción. En esta reunión, este par de palurdos discutían cuáles serían las mejores estrategias para frenar a Fidel Castro en Cuba y a Salvador Allende en Chile. Parafraseando más o menos la entrevista, lo que Luis Echeverría dijo, que si él no tomaba el liderazgo en América Latina, lo haría Fidel Castro y que Cuba era una base soviética militar e ideológica, que para impedir el avance de Cuba, México tenía que adoptar una postura de mayor amistad con Estados Unidos y que el comunismo internacional provocaba tensiones sociales. No sabía muy bien cómo. Y entonces Nixon le contestó que no se podía ver a América Latina como una entidad separada, que el veneno del comunismo y las revoluciones sociales podrían inevitablemente afectar a Estados Unidos y a sus intereses. Richard Nixon entonces le aventó su galletita a Luis Echeverría y dijo: bien, muy buen chico. Para la sorpresa de nadie, Luis Echeverría ese mismo día después se dirigió a la nación lamiéndole las bolas al tío Sam. Para 1972 y 1974, varias agencias conjunto con la CIA tachaban a Lucio Cabañas como uno de los guerrilleros más importantes en México y obviamente de los más peligrosos. Claramente las operaciones de inteligencia que ellos realizaron ayudaron al gobierno mexicano a detenerlo años después. Sin embargo, el punto de quiebre se da en 1985 con el asesinato de Enrique Kiki Camarena, quien era un agente de la DEA en México. Pero espérate, Cherk, ¿cuál era la importancia de todo esto y a dónde querían llegar? Ahora, con información de la Recomendación General 46/2022 de la CNDH, sabemos que
Un agente federal de Estados Unidos que investigaba el caso de Kiki Camarena dijo que había reclutado como un informante a un excomandante de la DFS, o sea, de la Dirección Federal de Seguridad. Ese comandante se llamaba Federico Castel y lo había hecho para saber cuál era la relación entre la DFS y la CIA. Él dice que le preguntó a este excomandante cuál era la función de la dirección y el comandante le contestó: cuidar a los narcos. Castel le dijo: me mandaron de México a Guadalajara como director de la DFS y José Antonio Zorrilla Pérez me dijo que tenía que estar ahí para proteger a los narcos y ver que el dinero se repartiera bien. Ese mismo año, Jorge Carrillo Olea, quien era jefe de la División de Inteligencia del Estado Mayor Presidencial, también declaró lo siguiente. Dijo que la DFS operaba como la policía secreta del PRI, pero que también estaba al servicio de la CIA. Operaba espiando a los países del bloque socialista y dedicaba personal a trabajar en exclusiva para los estadounidenses. La DFS daba todo tipo de apoyo a la CIA y a la embajada estadounidense. Comisionaban agentes al servicio del embajador, tenían casas de seguridad y la CIA instruía a la DFS a quienes debían seguir en el aeropuerto de la Ciudad de México. Justo en esos años, entre 1970 y 1980, un ex agente de la inteligencia cubana también declaró esto. La estación de la CIA en México era una de las más grandes en el mundo. Díaz Ordaz, Echeverría, Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar Haro y José Luis Valles eran agentes. Y que todos esos nombres que ya mencionamos, Litempo y Lienboy, eran una operación de la CIA para acabar con la disidencia izquierdista en México. En otra entrevista a Riera Escalante, él decía: el objetivo de la CIA era evitar que la izquierda se convirtiera en una alternativa de gobierno en México. El trabajo de la CIA era mediante reclutamiento e infiltración de agentes. Las operaciones de acción política, propaganda y guerra psicológica eran dirigidas a crear divisiones y problemas para dificultar, dividir, debilitar y destruir. Todo esto de acuerdo con la misma recomendación. Y tal vez te preguntarás, ¿dónde quedó la DFS? Pues muchos años después de su disolución, que fue en 1985, en el 2004 hubo peritos que estuvieron investigando el edificio sede de esta dirección, porque sospechaban que existían celdas y crematorios clandestinos, y efectivamente los peritos encontraron cenizas. Lo curioso de todo esto es que en vez de que el edificio se convirtiera en un sitio de memoria, como muchos que hay en México, esta sede fue demolida. ¿No se te hace de lo más curioso? De forma complementaria, también existe evidencia por la misma CIA de que Carlos Serrano, quien fue uno de los hombres que creó la Dirección Federal de Seguridad, era una persona coludida en el narcotráfico. Él, junto con su persona de confianza, Juan Ramón Burrola, quien era identificado como una persona muy importante para el tráfico de drogas en México. ¿A dónde crees que llevaban la droga? Sí, a la frontera con Estados Unidos. Hasta el momento se tiene evidencia de que la Segov, la DFS, la PGR, el Estado Mayor Presidencial y el Servicio Secreto de la Ciudad de México estaban coludidos con el narcotráfico y con la CIA, y que esta red existe desde 1951. Seguro ahora no se te hace para nada raro cuando ves a Maru Campos echarse unos tequilitas antes de tener una entrevista en donde no dice absolutamente nada de los agentes de la CIA en Chihuahua y a todo el PRI, no nada más el de Alito Moreno, sino el PRI histórico que tejió todas estas redes de narcotráfico y de colusión y de creación de policías secretas junto con la CIA, junto con todos sus gobernadores señalados de corrupción, encarcelados o exiliados, y al PAN con su flamante secretario de Seguridad encarcelado en Estados Unidos por colusión con el narcotráfico, defendiendo un tema que no tiene cómo defenderse, sobre todo porque este problema va más allá que una disputa entre presidentes, entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Tiene que ver con una relación de dominantes y dominados, donde una hegemonía particularmente económica quiere seguir lucrando con los recursos de países vecinos. ¿O tú qué opinas? ¿Ya conocías esta tan horrible línea de tiempo? Mándasela a tu compa priista o panista que sigue diciendo que vivimos en un narcoestado, y a todos esos pseudocomunicadores que siguen diciendo que antes estábamos mejor.